Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta coses pas que esfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. Seguimos Iniciativa polo Asturiano en Ondes y, como nos presta siempre dicir, que el asturiano, la nuestra lingua, sea utilizada en todos los estalles na nuestra sociedad. En este caso vamos a falar de empresas y en este caso también vamos a falar col xerente de la empresa Retellaores, que lle Moisés Noval, una empresa que igu en tellaos y que usa el asturiano. Moisés Noval, muy bones, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera entruga que se puede hacer la siguiente, ¿cómo nace esta empresa de Retellaores? La empresa Retellaores nace, bueno, yo tenía pues experiencia en varias empresas en las que estuve trabajando que también especializadas y en tellados nada más, cubiertes, ¿no? Y bueno, después con otro socio que tuve así un año y pico, y después pues entonces decidí, quería ponerme por mi cuenta, hacer una empresa familiar y asuntámonos en la empresa de socios, la mujer y yo. Y ahí decidimos llamarnos Retellaores y nada, ahí llevamos 7 años o 3. Y ahora mismo, Moisés, como está la situación en general, con este problema económico, esta crisis económica que carecemos, ¿cómo está el trabajo? ¿Llévase para adelante? ¿La empresa en estos 7 años va bien o tiene dificultades? Bueno, dificultades, ahora mismo el mercado está como está, ¿no? Entonces, dificultades yo creo que todas las empresas le estamos pasando, sean de construcción o de hostelería o sean de lo que sean, pues no sé, cambió muchísimo todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es que pues ir adaptándose. Nosotros como entamamos a primeros del 2007, me parece que fue, sí, a primeros 2007, 2006 por ahí, sí. Y bueno, ya se veía venir, ya estaba la cosa bastante fastidiada. Entonces, bueno, empezamos de una manera, con una política de querer hacer las cosas de una manera, de ir despacín, sin, no sé, yo digo que eso, ¿no? Que soy muy iluso porque tengo mucha ilusión, pero a la vez los pies en el suelo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado donde se mete uno, porque eso, la economía está mal, mañana cierra una empresa y a lo mejor la empresa que cierra, pues como se vieron muchos casos, pues lleves 2 o 3 meses trabajando para ella y cierra y no cobraste y tienes que pagar lo que debes, y bueno, eso es todo lo que hay que tener en cuenta cuando entames a lo que te arriesgues y bueno, ir preparando
adaptándose, ¿no? Si se puede, ¿no? En casos puede ser, en otros no, pero nosotros hasta ahora pues vamos teniendo suerte, mucha ilusión. También creo que también al ser una empresa también así un poco atípica, pues vamos llegando y cuallando así de otra manera en los sitios, ¿no? Y después la gente pues si queda contenta repite y así vamos poquinho a poquinho tirando. Pero una de las características y una de las cuestiones por las que te llamamos aquí en la Iniciativa por l'Asturiano son es que usáis l'asturiano para todo lo que lle la empresa, todo lo que lle el acto comunicativo dentro de la empresa, ¿no? Sí. Los documentos internos de la empresa es una parte de la política que se pensó desde el entamu, ¿no? Hacer toda la documentación interna de la empresa en asturiano, lo que nos mueve y meramente la cultura, mantenerlo, porque bueno, también estamos como estamos en esa talla, ¿no? Y entonces pues algo hay que hacer. Y bueno, direte que a lo primero había gente que pensaba que lo hacíamos para agarrar una subvención, que fue ahí cuando me enteré que había subvenciones. Entonces pues sí, pedímosles ahí después, pero bueno, pedímosla después de que llevamos 3 o 4 años de empresa, pedimos una subvención que gracias a ella tenemos la página web. Pero bueno, no era por la subvención y era por ser un poquillo indiferentes, distintos, siendo como somos, digámoslo así, ¿no? Y eso, respetándonos, siendo como somos y a la vez en mercado somos distintos, porque resulta que no hay ninguna empresa de construcción en Asturias que use el asturiano. Y claro, ¿qué pasa? Yo en épocas en donde había muchísima gente en mercado y muchas empresas haciendo cosas, yo iba a un contratista, entregaba ahí para allá un presupuesto en asturiano y, hostia, seguramente ya era la conversación en Chigre a la hora de comer, que había uno que había llegado allí con un presupuesto en asturiano. Y pues gracias a eso después decíame un tío que ya así muy experto en marketing, ¿no? Decíame él que como estrategia de posicionamiento de mercado que eso que era la hostia, que vaya idea que había tenido. Y yo no, pues la verdad que yo no lo pensé como estrategia de posicionamiento ni nada, pero bueno, las cosas son como son. No, y es curioso, y es per curioso, Moisés, lo que nos contes. Aparte, cuando facíes o cuando fais este averamiento a un cliente, aquí en Asturias, ¿qué sensación notes? Ellos, ¿cómo reciben esta propuesta en asturiano? ¿Sorprende? ¿Cómo oye un poco la reacción de la gente? Sí, sorprende siempre. Después, la mayoría de la gente tomáselo bien, ¿no? Como algo original. Yo creo que hay gente que incluso lo puede interpretar como algo así, no sé cómo decirte, esnovista, ¿no? Algo así como un poco. Y después hay otra gente que no llega bien, pero los que menos, los que menos, y suele ser, yo por la experiencia que tengo, suele ser gente mayor de 60 y pico, 70 años, que yo considero que a lo mejor no ellos llega bien porque si no estás avezado requiere un esfuerzo y es en asturiano. Entonces, claro, como estamos enseñados y eso, ayer en castellano desde la escuela, y hay gente de esta mayor que costaría mucho más que a nosotros, porque ir lo justo a la escuela, y él en castellano, pues imagínate tener que hacer el esfuerzo para hielo en asturiano, claro. No sé, yo quiero interpretar que es eso, ¿no? La decisión foi, decíesnos, por la vuesa parte, natural? Foi una decisión que compartistes desde un principio? ¿Cómo foi eso? Sí. Digamos que en casa, no sé, desde mucho antes de tener la empresa, yo vengo del campo y, no sé, en casa nosotros prestamos hacerlo todo en asturiano, no sé cómo
como decirte, no sé, y algo, ¿por qué no vamos a, no sé cómo explicar, también para mí normal y natural, ¿no? Pero bueno, y uno tiene que, no sé, si la empresa la hacemos nosotros, pues que tenga la nuestra personalidad, porque una empresa también tiene personalidad, ¿no? Yo pienso que mientras si es una pyme, nosotros somos una mini pyme, entonces todavía somos una empresa muy humanizada, todavía tiene, yo creo, eso, la nuestra personalidad ahí implícita, y yo creo que también podemos, no sé, o tengo la esperanza que como a nosotros nos está pintando bien, pues que cree un poquillo de tendencia, ¿no? Que haya otra gente, otras empresas, otros empresarios que lo vean y que os guste también como estrategia de posicionamiento de mercado. Estamos falando, Moisés, de que sois total en la empresa, ¿cuántos trabajadores? Pues ahora mismo 6. Sí, bueno, lo que decía es una mini pyme, una mini pequeña y mediana empresa. También prestábame a fondar en otra cuestión que lo que decíamos, el manejo que tenéis de las redes sociales. Creo que tenéis página web, estáis en Facebook. ¿Puedes darnos esos datos para que la gente pueda entrar y echar una huelladina a cómo y el uso asturiano, en este caso, en una empresa? Sí, nosotros bueno, tenemos una página web que como el escaparate, digamos, un poco, ¿no? Aunque no es muy dinámica, y otro de los proyectos que tenemos para este año también hacerla un poquillo más activa, ¿no? Y que sea también un poco participativa. A ver, queremos darle una vuelta a eso, porque bueno, eso, y como usámoslo como escaparate, digamos, ¿no? Como una tienda puede tener el escaparate dando a la calle, nosotros creemos que todas estas nuevas tecnologías, a nosotros como empresa de construcción, de tellados, que además sí que tú, no sé, en un pueblo puedes ver los tellados, pero en una ciudad así ni los ves, ¿no? Entonces, y como poner eso, como tener el escaparate cara al público del trabajo que vas haciendo, y bueno, vamos también haciendo pruebas, ¿no? Con lo que sigue muy activo, pues son redes sociales, o tratamos de ser muy activos en Facebook, por ejemplo, y ir poniendo ahí, pues eso, más o menos tenemos el compromiso de publicar de aquí pues un par de veces a la semana bueno, pues para eso, cara a la gente que vayan viendo cosines, ¿no? Pero también, ya te digo, estamos experimentándolo todo un poquillín, ¿no? A ver qué lo que pasa. Moisés, decíamos, la dirección web, ¿puedes dárnosla para que la gente que nos siente, cómo ye? La dirección web es retellaores.com. Retellaores.com. Y después en Facebook retellaores.com. Podéis, buscamos por Retellaores, así como suena, con Y y sin la D. Y también en Twitter estamos ahí con lo mismo, ¿no? Retellaores o @retellaores. Sí, parece súper interesante ese uso de las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, el uso del asturiano en una empresa y bueno, y todo eso, una empresa de tellaos, y que nos digas que bueno, que la receptividad por parte de la gente, por parte de los clientes, en este caso, pues que lle perpositiva. Ya para rematar, Moisés Noval, como decimos, estamos hablando con el gerente de la empresa Retellaores, una empresa que igua tellaos y que usa el asturiano, que está contándonos un poquillín cómo entamaron. Tú personalmente, Moisés, además tenías un programa en Radio Sele, una emisora que nos emite en nuestro programa también, sobre deportes. Ese programa ya por falta de tiempo no lo puedes hacer, pero ¿cuál fue la experiencia tuya na radio? ¿Cómo te metiste en ese programa sobre deportes? Creo que además falando con campeones asturianos, pero no los mediáticos, ¿no? Eso es. Bueno, ya igual no comentara contigo, pero ya había tenido igual 4 años y pico o 5 de experiencia ahí en Radio Sele también, con un programa que hacíamos otro compañero y yo
del campo que se llamaba la Plataforma Rural, pues no sé, a la raya 8 o 10 años, fadrá ya, o por ahí. Y bueno, ahora, pues, no sé, no, después de que pasa un Pelarradio, no sé, ¿para qué te queda ahí la espinina? Que no vimos la manera también, otra compañera, Margarita, y yo, pues, gustábamos la idea. Los dos hemos prestado mucho el deporte de la montaña y no sé, la escalada, la espeleología y bueno, practicamos siempre que podemos y además, pues, no sé, conocemos a Deia Xente, así que es súper importante y veslos por ahí y no sé, como que yo hay veces que siéntome mal, ¿no? Porque de verdad que en Asturias tenemos xente que son muy válidos, que son xente que ganaron lo que tienen a pulso, a huevos, unos deportistas de élite reconocidos a nivel mundial, y aquí en casa no los conocemos. Y no los conocemos porque son, bueno, a la vez que tenemos muy buenos deportistas, muy mediáticos, pues tenemos otros deportistas que no son nada mediáticos o están en deportes que no son nada mediáticos. Y yo creo que los medios que hay en Asturias, pues de alguna manera teníamos que buscar la manera de agradeceroslo y de daros esa fama que se merecen, ¿no? Y bueno, pues de todo ese sentimiento salió el programín de Aldebalu, que tuvimos ahí un año y pico, igual hicimos, no sé, igual hay 14 o 15 programas ahí hechos. Ahora lo que pasa que Margarita por los vueltas que da la vida, pues tuvo que ir a vivir a Cantabria y pues desde allí está, no hay manera de combinarse y bueno, para uno solo y con el poco tiempo que yo tengo, pues y mucho el programa, a ver si hay manera de, no sé, buscar colaboraciones, pero ahí que ya lo tenemos un poco falado y lo seguimos sacando adelante, porque de verdad que hay una pena, me da pena. Pues Moisés, dáteles más fonderes gracias por atender a Iniciativa pola Asturiana Nes Ondes, falando de la tu empresa de retellaores, que decíamos que igual tellaos en el asturiano y queríamos que tuvieras en el nuestro programa para falar de todas estas cuestiones y agradecémote fonderamente que nos atendieres. Un saludín a Fallaizo, Moisés, muchas gracias. Bueno, Samuel, pues muchas gracias a ti y a Iniciativa por tenerme en cuenta y por darme esta oportunidad de expresarme aquí como empresario. Muchas gracias. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Llámame William Miller y siento Iniciativa pola Asturiano Nes Ondes. Seguimos na Iniciativa pola Asturiano Nes Ondes y préstanos abondo charrar fonderamente con los dos convidados que están aquí con nos, güey. Ellos son Flavia y Verbal, miembros del grupo musical Sera. Muchas gracias por vuestro tiempo y amabilidad para con nuestro programa. Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Faigamos una pequeña villa de este grupo musical asturiano. Será allí un grupo de San Andrés de Trubia, en el concello de Uvieu, que a esta alta ingeniería de sonido con conceptos musicales sinfónicos sofitaos na música tradicional asturiana, ofriendo una mestura perprestosa y novedosa. Entamando pola vuesa historia, onde ñaz la idea de facer este grupo Sera? Pues en realidad añade en el propio valle del Trubia, y yo que creo que como cualquier otro valle de los que hay en Asturias y un lugar inspirador y normal y lo que nos rodia y lo que nos inspira, ¿no? Y entre eso y las circunstancias personales que pasábamos Flavia y yo en aquel tiempo, estamos hablando del 2003, 2002-2003, pues fueron saliendo ideas, una mena de salida, una mena de enfocar esos sentimientos en algo artístico que en nuestro caso pues tiene que ser algo musical por como somos, de donde venimos nosotros, y de ahí pues sí, fue fraguándose lo que fueron los cimientos de Xera, y en el 2004 ya entamó, bueno, en el 2003 entamó la composición del primer
cantar del primer son que tuvo Xera en su historia, que para anécdota ya decimoslo a vosotros, foi Nubes, que reflexóse en el traballo de Llendes, así que ficiéramos en el 2006, y de ahí para adelante pues lo que foi la construcción de la experiencia del Direutu, el cómo seguir creando ese universo que entamó en esa inspiración y en esa circunstancia hasta que se convirtió en nuestra vida. Y falando del vosso nome Xera, na vosa web diz que la xera, la labor, la tarea, que é el significado en asturiano, aquí comienza la historia de una idea na que lo musical é solo una parte. ¿Qué vos presta a reflexar con este proyecto musical? Pues lo que más nos presta, o más bien ya una necesidad para nos, son los nuestros principios sobre las cosas que nos rodeen. En el caso de Tierra, por ejemplo, fue nuestra idea de no renunciar al lugar de donde venimos y aprender a convivir con él y no a decir cómo tiene que ser para con nos, ¿no? Y más bien al revés. Entonces eso cuando... Y una lucha constante, porque tú tienes unas canciones, toqueslas, quieres sacar un disco y de mano encuéntreste con ¿y cómo faigo yo en mi disco? ¿Cómo esto como yo? Mi música y mía y esto como lo digo yo al mundo. Pues hasta ahí, en esas pequeñas cosas, ya tienes que tomar esas pequeñas decisiones. Si contribuyes y la tu opción que es igual de respetable que la nuestra, eso siempre lo dejamos bien claro, y metete en un tipo de empresas de gestión perfecto, en nuestro caso non diva con la esencia de Xera. Entonces cuando decimos eso, que lo musical es solo una parte, y por eso, porque como para nos Xera y todo y la nuestra vida, pues aplicámoslo a todo lo que nos rodea. Y anguaño, ¿quiénes son los componentes del vuestro grupo? Bueno, pues aguaño está Xoan a la gaita, Xoan lle, un conocido coñecido de ahí de la zona del occidente, y de allí muy orgulloso él, brinda su labor. Gema lle una chica que lleva también tiempo aquí en la música en Asturias, originaria de Cantabria, de Castudiales, y afincóse aquí, tuvo unas experiencias asturianas musicales y apareció Xera en su vida, pues aquí se enganchó al tren y ahí está haciendo lo que puede con los teclados y con todo lo que tiene que ver con coordinación de programaciones y esto. Después está Chuspo, Jesús Fernández Porrúa, que pues él un teleco que controla de principalmente electricidad y electrónica, y tiene muy afondado también el tema de la informática, y pues digamos que por varias razones técnicas y musicales terminó agarrando y el relevo a nuestro compañero Miguel, que marchó ya el año pasado, y está con la percusión y las voces y la guitarra en algunos de los cantares que tiene Xera. Después estamos aquí Flavia y yo, que ahí está la raíz del árbol, que no voy a decir mucho más de lo que siempre fue Vigolín, Zanfoña y Rabel, Flavia, y yo estoy aquí con los buzuquis y el piano y la voz también. Tenemos un componente ya fixu en el aspecto del sonido, que hasta ahora llevábamos una especie de sistema robotizado que combinábamos con el buen facer de un montón de técnicos de sonido con los que trabajamos en múltiples lugares, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo cambios, y este hombre va a asumir la parte robótica, la vamos a humanizar un poco más. Él quiere asumir estas responsabilidades y hacer pues un paso más allá en el mundo del sonido de Xera, y esto fue a raíz del Niemeyer. Él fue el que se subió al carro de Xera cuando propusimos lo del 5.1. Teníamos todo ya estudiado, esquematizado, pero hacía falta de alguien responsable y con conocimiento en el sonido para poder meterse en esta iniciativa. Ian Álvarez fue el que se subió a este tren, y ahí está, como técnico de sonido. Vos mesmos dicís la cadarma ideolóxica de Xera fonda los nosos raigaños nun pensamiento nomado interculturalismo, decíslo na vuesa página web. Que importancia dais a la diversidad cultural en general? Home, pois para nos, voy a falar por mí, pero luego Verbal si quiere que se suba al carro también, pero párenme que sí, vaya. Para nos la interculturalidad es más que necesaria. No somos todos iguales, y es precisamente ahí está lo bonito, ahí es lo guapo, el poder. Pues fíjate, en una región tan pequeñina como es la nuestra,
cuántas variantes, cuánta riqueza lingüística, sonora, cuánta cosa que non podemos deixar esquecer. Claro, si eso lo mires a nivel mundial, pues hay un abanico de collores que todos los matices son necesarios, nunca fueron buenos blancos ni negros, y es lo que necesitamos. El tema del interculturalismo, yo creo que de las pocas herramientas que tenemos ahora para preservar la esencia humana, que yo creo que es la única que puede sacarnos de este mundo en el que estamos ahora metidos, del ciclo social en el que estamos sumergidos, todos los problemas que están viniendo, el recuperar la raíz, el sentido de las cosas, el encontrar en todo lo pequeño como rodeo siempre, como en la parte de riqueza que necesitamos para superar estos problemas, yo creo que la clave de superar estos tiempos que estamos pasando. Y ahí donde nos sentimos cada vez más identificados con la filosofía nuestra, de no globalizar aquello que puede ser enriquecedor, globalizar a lo mejor aquello que puede ser un problema para que la riqueza prospere, no por otra cosa. Sabéis que en este programa, Iniciativa por l'Asturiano Nes Ondes, traballamos todo lo que la lingua asturiana, y vos mesmos, una de les vueses señas de identidad y el uso del asturiano de xeito transversal en todas les vueses actividades. ¿Por qué asina? ¿Por qué usáis el asturiano? Porque nos sale solo, y la suerte que tuvimos, que a la hora de falar, a lo mejor cuando vives en una ciudad, en mi caso yo viví en Uvieu muchos años, pues sí que, vas dejando de sentirlo, vas perdiéndolo, pero cuando trates de reflejar un sentimiento a través del arte, y la lengua que nos sale a los dos, yo creo que hay una suerte, y precisamente eso y por lo que tenemos que luchar, porque el asturiano sea normal, ni más ni menos, y un colorín más, igual que los demás. Sí, lo que siempre estamos falando aquí en el nuestro programa. Además, ¿qué supone para vos la lengua y cultura de Asturias? Hombre, pues para alguien que se criara en ello, yo creo que es lo más cercano a la honestidad, a la sinceridad. O sea, ya aquello en lo que tú expresabas los sentimientos inmediatos que tú tenías, y en lo que yo creo que la mayoría de la gente güey en los espacios distendidos donde convive expresa su sentir real. El primer impulso y en asturiano, y realmente no hay que mirarlo como algo que crea una separación. Volvemos al tema de siempre, el tema de que cualquier cosa distintiva de una identidad tiene que ser de algo separatista. Es un puñetero error en el que llevamos sumergidos ya 3 décadas, yo no sé, pero bueno, el error en el que caímos a la hora de no querer mirar para ahí porque creíamos que eso ya era malo, el identificar una identidad, fue el principio de que no seamos oficiales güey. Y hasta que no superemos esos absurdos que retienen todo lo que hay natural en una sociedad, pues no evolucionaremos, yo creo, tampoco. Y no estábamos hablando de perres, y es algo que incluye perres y lo incluye todo, y es ser una gente más inteligente, más culta, yo qué sé, crecer realmente interiormente y no estancarnos en la prudencia, una prudencia que además nos dijo alguien que no sabemos quién es. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa por l'Asturiano. Acordaivos que para poneros en contacto con nos está el nuestro mail, que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nuestra lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!